Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que, sinceramente, ha dado muchísimo de qué hablar y ha generado un montón de debates, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, y que gira en torno a dos nombres que seguro reconocen al instante: Ander Zel y Kerem Bürsin. El título de hoy es un poco directo, ¿verdad? Ander Zel Kerem siempre fui injusta. Y sí, ese es el punto de partida de nuestra conversación. ¿Fue realmente así? ¿Hubo injusticia? ¿O es solo la percepción popular? Prepárense porque vamos a desgranar todo, a analizar los hechos, las percepciones y, por supuesto, a escuchar sus opiniones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido interesante. Ahora sí, vamos a empezar con lo nuestro. El mundo de las celebridades, como bien saben, es un torbellino de atención mediática. Cada paso que dan, cada relación que forman, cada proyecto que emprenden, es analizado hasta el último detalle. Y cuando hablamos de Ander Zel y Kerem Bürsin, la intensidad de esa atención se multiplica por 1000. Ambos son actores turcos con un talento innegable y una legión de fans que los siguen en cada uno de sus pasos. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, que en español se tradujo como Mi hogar, mi destino o Ponte en mi lugar, dependiendo de la región. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en la pantalla, sino también, según los rumores y las apariciones públicas, fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia y catapultándolos a ambos a un nivel de fama aún mayor, tanto en Turquía como a nivel internacional. La conexión entre Hande y Kerem se hizo tan fuerte y evidente que, para sus seguidores, era casi un hecho que estaban juntos. Y así fue. Sus fans los apodaron cariñosamente Hanker y los apoyaron incondicionalmente. Compartían momentos de su vida personal en redes sociales, mostrando una complicidad y una felicidad que parecían genuinas. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y mensajes de amor, alimentando la ilusión y el cariño de millones de personas. Para muchos, ellos eran la pareja perfecta, la pareja ideal. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, compartiendo cenas. Parecía que su historia de amor estaba destinada a durar. Y, sinceramente, era fácil creerlo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen, o al menos, no siempre son eternas. En un momento dado, y tras un periodo de especulaciones y rumores, la pareja anunció su ruptura. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones oficiales de la separación fueron vagas, como suele pasar, hablando de diferencias irreconciliables y de la necesidad de seguir caminos separados. Y ahí es donde entra la frase que nos ocupa hoy: Ander Zel Kerem siempre fui injusta. Esta frase, aunque aparentemente simple, encierra una carga emocional y una interpretación que vale la pena explorar. ¿A quién se refiere la injusticia? ¿Fue Hande injusta con Kerem, o fue Kerem injusto con Hande? O quizás la injusticia viene de una tercera parte, de los fans, de los medios, o incluso del propio destino. Vamos a intentar desglosar esto desde varias perspectivas, sin pretender tener la verdad absoluta, sino más bien abriendo un espacio para la reflexión. Una posible interpretación es que la injusticia se refiere a las expectativas y presiones que los fans y los medios ejercían sobre la pareja. Cuando una relación se vuelve tan pública y adorada, los seguidores a menudo sienten que tienen derecho a opinar sobre cada aspecto de la misma. Cualquier pequeña grieta, cualquier desacuerdo,
cualquier cambio en la dinámica pública de la pareja es escrutado y comentado. Quizás, en este sentido, hubo una injusticia por parte de la audiencia, que no entendió que Andy y Kerem eran seres humanos con sus propios problemas y desafíos, y que merecían privacidad y espacio. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta puede ser agotadora, y quizás, esa presión, en sí misma, generó una forma de injusticia hacia su relación. Otra lectura podría ser que, dentro de la dinámica de la pareja, hubo una situación en la que una de las partes sintió que la otra actuó de manera injusta. Sin embargo, sin información directa y confirmada por ellos mismos, esto es puramente especulación. Los medios de comunicación a menudo publican rumores y exclusivas que no siempre se basan en hechos sólidos. En el caso de Han y Kerem, hubo innumerables reportajes y especulaciones sobre los motivos de su ruptura, algunos de ellos pintando a uno o a otro en una luz menos favorable. Si la frase proviene de algún comentario o declaración indirecta, podría estar refiriéndose a una experiencia personal de uno de ellos con respecto al otro. También existe la posibilidad de que la injusticia sea una percepción retrospectiva. A veces, con el tiempo, uno mira hacia atrás y se da cuenta de que actuó de cierta manera, o que permitió que ciertas cosas sucedieran, y siente que no fue justo consigo mismo o con la otra persona. Esto podría ser el caso si uno de ellos, o incluso un observador cercano, sintiera que se tomaron decisiones equivocadas, o que no se luchó lo suficiente por la relación, o que se cedió demasiado a las presiones externas. Y no podemos olvidar la interpretación más literal, quizás, la más fácil de asumir, que uno de ellos fue infiel o actuó de mala fe. Sin embargo, insisto, hasta que no haya una declaración oficial al respecto por parte de Andy o Kerem, cualquier afirmación en este sentido es solo un rumor más. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja, y es fácil caer en la tentación de creer las historias más dramáticas. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? Ambos han continuado con sus exitosas carreras. Andercel ha seguido protagonizando proyectos muy importantes y se ha convertido en un ícono de moda y belleza, con una presencia global cada vez mayor. Kerem Bürsin también ha continuado en el mundo de la actuación, explorando nuevos roles y proyectos que demuestran su versatilidad. Ambos han mantenido un nivel de respeto mutuo en sus apariciones públicas y en sus redes sociales, lo cual es admirable. No ha habido, hasta donde se sabe, declaraciones públicas hirientes o ataques directos entre ellos, lo cual sugiere que, a pesar de la ruptura, hay una base de respeto. La frase, Andercel Kerem siempre estuvo o fui injusta, podría ser una forma poética o metafórica de expresar un sentimiento de arrepentimiento, de haber cometido un error, o de sentir que la relación no se manejó de la mejor manera posible. O tal vez, como mencioné antes, es una crítica velada hacia las fuerzas externas que influyeron en su vida personal. Pensemos en la presión de las redes sociales. Hoy en día, todo es visible. Cada interacción, cada me gusta, cada comentario, es analizado. Si Andy y Kerem, o uno de ellos, sintieron que estaban siendo juzgados constantemente, o que sus acciones eran malinterpretadas, esto podría haber generado una sensación de injusticia. La vida de una celebridad es un espectáculo público, y a veces, ese espectáculo se vuelve abrumador. Otra forma de ver la injusticia es si, por ejemplo, uno de ellos tuvo que sacrificar algo importante en su vida personal o profesional por la relación, y retrospectivamente siente que ese sacrificio no fue correspondido o que la relación no valió la pena. O quizás, uno de ellos sintió que el otro no lo apoyó lo suficiente en un momento difícil. Son escenarios hipotéticos, claro, pero ilustran la complejidad de las relaciones, especialmente aquellas bajo el escrutinio público. Lo que sí es innegable es la fuerza del fandom de Hanker. Muchos de sus seguidores siguen esperando un reencuentro, ya sea romántico o profesional. La nostalgia por la serie y por la pareja que crearon es muy fuerte. Y es normal que cuando algo nos gusta tanto,
nos cueste aceptarlo cuando termina. Ahora, ¿cómo llegamos a esta frase específica? Anderzel Kerem siempre estuvo fui injusta. Si analizamos la gramática, la frase está un poco confusa. Podría ser una traducción literal de otro idioma, o una forma de expresarse que no es del todo convencional. Sin embargo, el sentimiento detrás de ella es claro, hay un aire de arrepentimiento, de error cometido, o de una percepción de trato injusto. Si tomamos la frase como si fuera pronunciada por Ande, podría significar que ella siente que fue injusta con Kerem en algún momento de la relación o de la ruptura. Si la dijera Kerem, implicaría que él cree que fue injusto con Ande. Y si fuera una observación externa, podría estar señalando una dinámica injusta en la relación. Lo importante aquí es entender que, detrás de cada pareja famosa, hay dos personas con sus propias emociones, miedos y experiencias. La imagen pública es solo una parte de la historia. La vida real es mucho más compleja. A medida que analizamos esta frase, es crucial recordar que la información que tenemos proviene de fuentes externas y, en muchos casos, de rumores. La verdad completa sobre la relación y la ruptura de Anderzel y Kerem Bürsin solo la conocen ellos dos. Y eso es algo que debemos respetar. Entonces, ¿cómo concluimos este tema tan intrigante? Hemos explorado varias interpretaciones de la frase, Anderzel Kerem siempre estuvo fui injusta. Hemos considerado la presión mediática y de los fans, las posibles dinámicas internas de la pareja, y la naturaleza especulativa de la información que circula en el mundo del entretenimiento. Lo que queda claro es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie, pueden ser complejas y enfrentar desafíos. En resumen, hemos reflexionado sobre la relación entre Anderzel y Kerem Bürsin, la intensidad con la que fue seguida por el público y los medios, y las especulaciones que rodearon su ruptura. La frase que nos ha guiado hoy, Anderzel Kerem siempre estuvo fui injusta, nos ha llevado a considerar las diferentes perspectivas de lo que pudo haber significado injusticia en su historia. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien la atención pública puede ser abrumadora y la información a menudo especulativa, la verdad de su relación y sus desafíos solo la conocen ellos. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que esta conversación haya sido tan interesante para ustedes como lo ha sido para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de la frase? ¿Creen que hubo injusticia en algún lado? ¿Cómo ven ustedes las relaciones bajo el escrutinio público? Dejen todos sus comentarios y opiniones abajo. Los leo siempre con muchísimo interés. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente de los chismes del mundo del espectáculo. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.